Capítulo 744, Hombre descongelado. Ansem no escuchó ningún anuncio, y cuando miró al hada, supo exactamente lo que había sucedido. Sin dudarlo, Ansem golpeó la cabeza del hada con su púa rex llameante. El cuerpo del tamaño de una palma parecía que iba a ser destrozado por la púa rex. Pero el hada levantó un pequeño puño y desvió la púa rex. Un aire helado se elevó rápidamente, apagó el fuego que dominaba la púa rex llameante y congeló el arma por completo. La púa rex sin llama salió volando con una fuerza contra la que ni siquiera Ansem pudo resistir. El arma salió disparada al aire mientras su mano sangraba. Ansem se agarró la mano herida y parecía bastante sorprendido. Pensó para sí mismo. Así que, este es el verdadero cuerpo de la supercriatura que nació de esta planta. Al ver al hada bonita pero aterradora levantarse y acercarse a él con copos de nieve a su alrededor, Ansem invocó su ballesta de pavor real y disparó 3 flechas. El hada agitó sus alas como una mariposa y bailó delicadamente para evadir las flechas. Luego, reanudó su curso y continuó acercándose a Ansenador. El pequeño ángel se abalanzó para atacar al hada, pero el hada logró bloquear el ataque del ángel con sus puños, que fue lo que produjo el ruido. Que su ataque fuera bloqueado sacudió al pequeño ángel y la hizo retroceder un poco aturdida, pero eso no sugería que el hada estuviera totalmente imperturbable. El impacto del ataque también sacudió a la pequeña hada. El hada tuvo que volar en 3 círculos antes de poder recuperar el equilibrio. Don. 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 El hada voló para enfrentarse al pequeño ángel y rápidamente la rodeó. Sus puños generaron una lluvia de fragmentos de hielo contra la gran espada del ángel mientras luchaban. Ansem se retiró a una esquina, ya que su poder y velocidad eran muy inferiores a los de una supercriatura adulta, no tenía esperanzas de unirse a su lucha. El pequeño ángel y el hada luchaban en el aire. El hada tenía un fuerte control sobre el elemento hielo, y cada golpe llevaba una gran cantidad de aire helado. La atmósfera alrededor de los dos estaba casi congelada. El cuerpo del pequeño ángel estaba increíblemente bien equilibrado, y tenía una tremenda resistencia hacia cada elemento. Como tal, la pequeña hada no podía ejercer demasiado daño en el pequeño ángel con su enfoque en el hielo. El zorro plateado tampoco podía ayudar en esta pelea. Todavía era joven y estaba lejos de convertirse en adulto a la lenta velocidad a la que estaba creciendo. Tampoco tenía el poder para competir con las supercriaturas adultas. Curiosamente, ahora que ya no estaba luchando, el zorro plateado se acercó rápidamente al lago. Buscó la flor que Ansem había destruido y notó que estaba en el agua. La recogió y comenzó a comérsela. Zorro plateado, si encuentras buen botín, ¿qué tal si compartimos? Suplicó Ansem mientras corría hacia su mascota. El zorro plateado notó que su amo se acercaba y engulló la flor aún más rápido. Cuando Ansem llegó, las hojas y las raíces habían desaparecido, no quedaba nada. ¿Maldito egoísta? Gritó Ansem enfadado. El zorro plateado volvió a actuar con toda su ternura y miró a Ansenador. Saltó sobre el hombro de Ansem y ya no se movió. El pelaje del zorro plateado era ahora de un color plateado claro y exudaba un aire helado. Lo que sea. No había nada que Ansem pudiera hacer ahora. Al ver al pequeño ángel luchar contra el hada, sin que él pudiera hacer nada, pensó que ahora era el momento de hacer algo con el hombre congelado que estaba sentado junto al lago. Corrió hacia él para ver si podía sacarlo al bosque de bambú por ahora. En caso de que el pequeño ángel no pudiera derrotar a la pequeña hada, al menos podrían escapar y llevarse al hombre congelado con ellos. Cuando se acercó al hombre, Ansem se sorprendió de repente. Parecía que se estaba descongelando. ¿Será porque el narciso fue destruido? Se preguntó Ansem mientras arrastraba al hombre al bosque de bambú. El hielo en el hombre se estaba descongelando rápidamente.
Para cuando Hansen lo arrastró al bosque de bambú, el hielo de su cuerpo había desaparecido por completo. ¿Sobrevivirá a un proceso de descongelación tan simple? Hansen frunció el ceño. Los humanos requerían equipo especial para ayudar a su descongelación después de haber sido congelados. Debido a esto, Hansen dudaba que sobreviviera. Hansen observó al hombre. Vio cómo su fuerza vital se hacía más fuerte y sus músculos más firmes. Tal vez iba a vivir, después de todo. Hansen miró al hombre con nerviosismo, sin entender del todo cómo se las había arreglado para descongelarse tan rápido. La temperatura donde se encontraban seguía siendo bastante baja. Hansen podía sentir que el aire helado dentro del hombre se desvanecía lentamente, mientras el latido de un corazón lento regresaba. En media hora, el aire helado había desaparecido por completo y el corazón y los órganos del hombre volvieron a ser completamente funcionales. Los ojos del hombre todavía estaban cerrados, pero fue entonces cuando Hansen finalmente comenzó a ver movimiento debajo de sus párpados. Nervioso, miró al hombre. Si realmente era Ingwaisen y si despertaba, el misterio finalmente se explicaría. Entonces, de repente, el hombre abrió los ojos. Los ojos negros parecían vacíos, pero estaban bien abiertos. Miraba hacia arriba. ¿Estás despierto? ¿Puedes oírme? Hansen no estaba seguro de qué decir, así que se agachó cerca del hombre y le hizo estas preguntas para ver si estaba completamente consciente. El hombre movió los ojos lentamente hasta que su vista se fijó en Hansenador. En el momento en que vio a Hansen, el rostro del hombre se llenó de espanto y sorpresa. Agarró el brazo de Hansen y usó todas sus fuerzas en un esfuerzo por decir: Ten cuidado con An, Jing, sí. Chas. Después de que el hombre pronunció esas pocas palabras, le salió sangre de la boca y su cuerpo comenzó a temblar y convulsionar. Sus ojos se pusieron blancos. Oye, ¿pasa algo? Hansen sujetó rápidamente al hombre y le acercó una poción de recuperación a los labios. Pero no funcionó, debido a que no paraba de escupir y resumar sangre. Mientras el hombre temblaba, seguía agarrando con fuerza los brazos de Hansenador. Sus globos oculares blancos seguían mirando a Hansen y era como si todavía quisiera decir algo. Con la boca llena de sangre, todo lo que podía hacer era gorgotear el clarete y no pronunciar una palabra audible. El hombre usó lo último de su poder en una lucha con la mano y señaló su bolsillo. Antes de hacer otro movimiento, se enderezó y tosió sangre, salpicando a Hansenador. Luego dejó de moverse, con los ojos todavía abiertos y mirando a Hansenador. El rostro de Hansen parecía espantoso, y la fuerza vital del hombre que tenía delante se había agotado por completo. Estaba muerto. Pero lo que dijo el hombre confundió mucho a Hansenador. ¿Ten cuidado con Anjinzi? ¿Por qué debería tener cuidado con Anjinzi? ¿Me dijo eso específicamente a mí, o esas palabras estaban destinadas a otra persona? ¿Tal vez pensó que yo era otra persona? El corazón de Hansen estaba confuso. Capítulo 745. Pulso de sangre. Hansen estaba muy confundido, pero el hombre ya había fallecido. Su fuerza vital se había extinguido, y ya no podía proporcionarle a Hansen las respuestas que buscaba. Hansen entonces recordó la sugerencia del hombre de mirar en sus bolsillos, así que los rebuscó con la esperanza de encontrar otra pista. El traje de batalla del hombre había sido fabricado con un material especial. A menos que fuera destruido a propósito, resistiría el deterioro y permanecería en perfectas condiciones. La mano de Hansen encontró algo dentro del bolsillo, y por el tacto, se sentía como cuero fino. Era suave y delicado, y no podía decir de qué animal podría haber salido la piel. Hansen lo sacó para revelar un pergamino de cuero de 2 pies cuadrados. Se había amarilleado un poco en sumisión al avance del tiempo. Curiosamente, se habían escrito palabras en la página y parecía que se habían entintado con sangre.
En el lado izquierdo del pergamino había un símbolo del gato de 9 vidas. En el lado derecho del cuero, había 2 palabras escritas con una fuente más grande como un título. Decía, pulso de sangre. ¿El pulso de sangre de la Legión de Sangre? Hansen estaba sorprendido. El pulso de sangre era un principio de la Legión de Sangre. El pulso de sangre contenía registros de la doctrina de la Legión de Sangre y parte de la mitología que componía su organización. Fue solo en el futuro que la Legión de Sangre fue reconocida como un culto, y los textos del pulso de sangre fueron prohibidos para la venta. La mayoría de los cultistas solo conocían ciertos fragmentos del texto, ya que pocos habían visto la obra completa. Hansen estaba decepcionado. El pulso de sangre era simplemente un documento religioso perteneciente a una fe en la que no tenía ningún interés en cumplir. Por lo tanto, este documento de cuero era inútil para él. Sin embargo, Hansen todavía no entendía por qué el último acto del hombre al morir fue señalar su bolsillo. ¿Es solo un fanático cultista? Adivinó Hansen mientras examinaba el pulso de sangre. Pero cuando miró un poco más de cerca, se sorprendió. No era simplemente un texto religioso lo que sostenía, era un higón. Solo podía ver una parte de él, pero con su conocimiento, pudo decir que era un higón muy misterioso. Estaba casi a la par con su piel de jade. Echando un vistazo más de cerca, Hansen notó cómo el pergamino simplemente explicaba cómo uno podía aprenderlo. Lo dobló cuidadosamente y luego lo guardó. Después de todo, este no era el momento de leer. Volvió a registrar al hombre, pero no pudo encontrar nada más de interés. El pequeño ángel todavía estaba luchando contra el hada, y era difícil adivinar quién podría ser el vencedor. Hansen cavó un agujero de 6 pies, colocó al hombre dentro y lo volvió a tapar. Si sacaba el cuerpo al desierto, no pasaría mucho tiempo antes de que el cuerpo fuera solo otro montón de huesos secos. Hansen pensó que, cuando surgiera la próxima oportunidad, podría contarle a Insuan sobre su experiencia con el hombre y dejar que la familia determinara si realmente era un anciano de ellos. Y también ver si realmente era Ingwaisen. Después de enterrar al tipo, Hansen dirigió su atención a la batalla que aún estaba en curso. La gran espada del pequeño ángel, aunque poderosa, se enfrentaba a un hada que no era menos oponente. Era bastante extraño ver a un cuerpo pequeño poseer tal poder salvaje, mientras corría de un lado a otro con hielo y nieve. Cuando sus habilidades chocaban contra la gran espada, pedazos de hielo y copos de nieve estallaban con las chispas como fuegos artificiales helados. Hansen sacó su ballesta de pavo real y disparó 2 proyectiles al hada. Sin embargo, era inútil para él intentarlo, ya que ella los esquivó a ambos con su malvada velocidad. Pero Hansen notó entonces que, a pesar de su velocidad y fuerza, solo podía infligir daño de hielo y solo daño de hielo. En realidad, no le estaba causando ningún daño al pequeño ángel, como resultado. Hansen vio que la ballesta de pavo real no estaba funcionando, así que convocó su pico rex llameante. Sabía que esta era el arma que poseía la mayor probabilidad de destruir al hada de una vez por todas. Si ella se distraía lo suficiente para que Hansen pudiera asestar un golpe decente, podría infligirle una gran cantidad de daño. Los ojos de Hansen observaron los movimientos del hada, activando su Sutra Dongsuan para analizar el flujo de energía dentro de ella. Tenía un flujo de energía muy claro, que no era borroso en lo más mínimo. Tenía que ser una supercriatura de segunda generación. El interés de Hansen en el enemigo se catapultó a un nivel mucho mayor y quería matarla de inmediato para obtener la esencia de geno de vida que poseía. Pero su interés chocó con un cierto obstáculo. Pensó que el hada era bastante linda y bonita y que sin duda parecía algo que nadie más estaría dispuesto a matar. El pequeño ángel no tenía la mente de un humano, así que siguió blandiendo su gran espada con fiereza en un intento de derribar al hada.
Ansem entonces se dedicó a memorizar su flujo de energía y a aprender cada uno de sus movimientos. Esperaba que al hacer esto último, pudiera predecir sus movimientos futuros para tener la oportunidad de asestar el golpe que necesitaba. Le tomó una hora entera aprender su flujo de energía completo. Después de probarlo, su energía se volvió como hielo. Era un poder de hielo puro. Carl Hansen no podía ser como el oponente que había copiado y disparar el poder de hielo como un proyectil de largo alcance. Si quería infligir daño con estas habilidades recién aprendidas, tendría que acercarse personalmente. Después de otro rato de observar, surgió la ventana de oportunidad que había estado buscando. En el momento en que el hada fue golpeada por la gran espada del pequeño ángel, Ansem tenía su pico rex llameante en curso de colisión con ella, también. El trompeteo del elefante sonó dentro, mientras el pico rex ahora albergaba un poder ilimitado. El arma se convirtió en un látigo nacido del infierno que golpeó al hada. El pequeño cuerpo del hada salió despedido como una bolita, pero no se incendió. Esto se debió a sus poderes helados, que lograron resistir las llamas que transportaba el pico rex. El cuerpo del hada se estrelló contra la tierra helada para crear un profundo agujero. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el hada regresara, con una furia que Ansem aún no había presenciado. El hada estaba furiosa con Ansem y voló hacia él con rápidos aleteos. Ansem se dio la vuelta para correr, ya que acababa de usar el golpe elefante rex. Ahora que su cuerpo estaba agotado de energía, no podía contraatacar. Pero sabiendo que ese movimiento no mató al hada, rápidamente se dio cuenta de que, hiciera lo que hiciera, sería incapaz de derrotarla. El pequeño ángel cortó el avance del hada y Ansem, con el zorro plateado, salió corriendo por el bosque de bambú. Ahora era muy consciente de que no tenía sentido permanecer donde estaba. Quería irse, recuperarse y luego volver para intentar luchar contra ella de nuevo. Afortunadamente, el pequeño ángel se había interpuesto entre ellos, lo que impidió que el hada siguiera a Ansem. Todo lo que el hada pudo ver fue al instigador huyendo al bosque de bambú y desapareciendo por completo. Pero ella no estaba dispuesta a rendirse todavía. El hada evadió los siguientes ataques del pequeño ángel, voló alrededor de ella y fue a seguirlo. Ansem no dejó de correr, queriendo salir lo más rápido que pudiera. Corrió a través del bosque subterráneo hasta donde había descendido por primera vez, y cuando se acercaba a la salida, divisó al escorpión de doble cola mordisqueando bambú y a los gusanos de seda que había dentro. ¿Por qué tengo tan mala suerte esta vez? El corazón de Ansem se hundió. Capítulo 746, Matando al escorpión púrpura. A pesar de que el hada seguía persiguiéndolo, Ansem decidió seguir adelante y escapar. Después de todo, el escorpión de doble cola era solo una supercriatura de primera generación, a diferencia de la de segunda generación que ansiaba su sangre. Ansem quería escapar del laberinto subterráneo, ante todo. A pesar de estar agotado, todavía tenía que mantener su bloqueo de genes abierto para poder volar. Solo esperaba que el escorpión de doble cola no se diera cuenta de su presencia. Pero la suerte no le sonrió a Ansem, porque el escorpión no notó. Con sus tenazas rechinando, no esperó ni un momento antes de correr hacia él. Ansem apretó los dientes mientras su corazón se aceleraba. La fuerza en sus brazos se concentró, saltó al aire como un gorrión en la brisa y giró haciendo bucles para esquivar el aguijonazo de la cola del escorpión y el chasquido de sus tenazas. Después de pasar por encima de la cabeza del escorpión y evadir con éxito el ataque de su enemigo, Ansem permaneció en el aire mientras volaba hacia la salida. Mientras volaba, regresó y volvió a desplegar al pequeño ángel, esperando que el escorpión dirigiera su atención a ella y la mantuviera ocupada por un tiempo. El escorpión, sin embargo, lanzó un chillido sibilante y se dio la vuelta para continuar su persecución de Ansem. El movimiento de sus patas y tenazas era increíblemente rápido,
y se deslizaba tan rápido que bien podría haberle salido alas. El hada también se había puesto al día, y ni siquiera parpadeó al ver al escorpión. Lo único que hizo fue volar junto a él, totalmente concentrada en Ansenador. Hoy no es un buen día. ¿Cómo puedo tener tan mala suerte? El corazón de Ansen se hundía rápidamente, pero poco después fue recibido por los cielos abiertos en la cima de las laderas de la montaña. Pero Ansen no era el único ansioso por salir, ya que el hada y el escorpión también salieron rápidamente del laberinto subterráneo. Ansen invocó y volvió a desplegar al pequeño ángel en respuesta, esperando que pudiera atraer la atención del hada por un tiempo y mantenerla ocupada. Ansen, mientras tanto, salió corriendo en dirección a la ciudad de Yellowstone. Gracias a la supresión del hada por parte del pequeño ángel, la táctica de Ansen fue un éxito y su némesis ya no pudo seguirle el ritmo. Fue una suerte, porque a estas alturas había aminorado la velocidad. Sin embargo, el escorpión todavía lo perseguía y logró picarle las nalgas varias veces con su cola. Afortunadamente, todavía estaba revestido con su armadura Super Berserk, y esto le proporcionó la protección que tanto necesitaba. Aunque el aguijón de la cola logró atravesar la placa, el daño posterior se redujo significativamente y el dolor literal en el trasero solo lo hizo gritar. La cola del escorpión era muy afilada, y si no hubiera sido por la protección proporcionada por la armadura, habría atravesado todo su cuerpo. El cuerpo de Ansen estaba exhausto, pero tenía poco tiempo para prestar atención a su cansancio. Una y otra vez, siguió corriendo en dirección al refugio del que había partido anteriormente. Ahora estaba a la vista, y esa simple mirada animó sus espíritus en rápido declive. Zhou Yumei había esperado 2 días enteros el regreso de Ansen, pero aún no había aparecido. Estaba tan furiosa como triste por su ausencia. Idiota. Cerdo lujurioso. Escoria. No puedo creer que me haya dejado colgada así. Lo maldigo a que sea devorado por criaturas. El ánimo de Zhou Yumei rara vez había caído tan bajo, por lo que se limitó a tumbarse en el banco fuera de las puertas del refugio. Estar sola durante más de un año había hecho mella en Zhou Yumei, y su breve interacción con Ansen le hizo darse cuenta de lo mucho que temía estar sola ahora. Conocerlo fue un golpe de suerte extremadamente raro, y aunque no le agradaba particularmente su carácter, su presencia aún la entusiasmaba. Al menos no tenía que permanecer bajo el sol abrasador del desierto, sola. Incluso discutir con el tipo malo era mejor que estar sola, aburrida hasta la muerte. Lo que era peor era el hecho de que se había ido sin decir una sola palabra. Sus ojos ahora estaban rojos e hinchados ante la idea de no haber recibido una despedida. Mientras Zhou Yumei lo maldecía hasta el cielo, de repente vio al hombre corriendo hacia ella a gran velocidad. La hizo sentirse eufórica, e inmediatamente se puso de pie y gritó a Ansen. Señor idiota. Pensé que te habías ido para siempre, ¿qué te trae de vuelta? Ansen se quitó la armadura y se acercó a Zhou Yumei como el viento. No le dijo nada, simplemente la agarró por la cintura y la llevó dentro de la ciudad. Pervertido asqueroso, suéltame. Zhou Yumei estaba un poco avergonzada e intentó gritar mientras forcejeaba. Mira lo que me está siguiendo. ¿De verdad quieres que te deje como su aperitivo para el almuerzo? Ansen le dijo casualmente, mientras seguía corriendo hacia adelante. Zhou Yumei entonces miró bien y vio al escorpión de doble cola que lo seguía con avidez. También vio al pequeño ángel más atrás, pero no al hada. El hada era demasiado pequeña para que la viera desde esa distancia. Pero Zhou Yumei entendió rápidamente lo que estaba sucediendo y su rostro cambió tan rápido como se podía pasar una página. Ella dijo: Hermano mayor, corre más rápido. El escorpión agitó su cola al acercarse, tratando de picarlos, y el corazón de Zhou Yumei dio un vuelco con cada intento de ataque de la criatura. Con cada esquiva, seguía un jadeo y una o dos lágrimas.
Anse no tuvo tiempo de responder y simplemente se apresuró a entrar en el refugio. Se dio la vuelta para echar un vistazo y se dio cuenta de que solo el escorpión los había seguido dentro de la ciudad. El hada parecía desconfiar de algo y dejó de perseguirlos cerca de la puerta. Batió sus alas en el aire, pero no entró. Este giro de los acontecimientos hizo feliz a Ansenador. Si solo tenía que lidiar con el escorpión, podría arreglárselas y ya no se vería obligado a huir por su vida. Ansen corrió hacia la plaza y simplemente esperó a que su pequeño ángel se encargara del escorpión. Pequeño Naranja vio a Zhou Yumei siendo perseguida por el escorpión y gruñó con ira en respuesta. Con rabia, corrió hacia la criatura para enfrentarse a ella. Pequeño Naranja. Zhou Yumei gritó preocupada. Aunque Pequeño Naranja había saltado sobre el escorpión, la asquerosa criatura hizo honor a su nombre y extendió su cola en dos. Con ambos extremos, apuñaló a Pequeño Naranja, haciendo que el gato gritara de dolor. Por favor, sálvalo, Pequeño Naranja no puede luchar contra el escorpión. Solía huir cada vez que lo veíamos en el pasado. Zhou Yumei estaba derramando lágrimas mientras suplicaba la ayuda de Ansenador. Ansen no hizo ningún movimiento, pero el zorro plateado actuó en su nombre y escupió un rayo de relámpago plateado para golpear brutalmente la cabeza del escorpión. El escorpión fue sacudido por el rayo, y Pequeño Naranja logró liberarse. Pero entonces, Pequeño Naranja hundió sus dientes en una de las colas del escorpión y emitió un siseo. Mientras se retorcía de dolor, el escorpión de doble cola levantó su otra cola y apuntó a la cabeza de Pequeño Naranja. El zorro plateado saltó cerca del escorpión y mordió la otra cola, en un intento desesperado por salvar la vida de Pequeño Naranja. Cuando el pequeño ángel finalmente llegó, blandió su gran espada sobre la cabeza del escorpión bajo el mando de Ansenador. La concha de su cabeza se abrió, mientras fluidos verdes salían a chorros del caparazón aplastado. El escorpión de doble cola siseó y chilló con un dolor inmenso. Agitó ambas colas, intentando sacudirse a Pequeño Naranja y al zorro plateado que se aferraban a él con sus dientes. Pero fue en vano, ya que sus dientes se habían clavado profundamente y tenían un agarre firme. El rostro del pequeño ángel se veía frío mientras levantaba su gran espada. La volvió a bajar y cortó las pinzas y garras del escorpión para evitar cualquier otro posible ataque. ¡Cacha! El pequeño ángel bajó la gran espada sobre su cabeza continuamente después de eso, lo que expuso completamente las entrañas de su cabeza. En un ataque final, el pequeño ángel agarró la empuñadura de la gran espada con ambas manos y la clavó justo a través de la cabeza del escorpión, sujetándola al suelo. El escorpión, mientras se deslizaba lentamente hacia el abrazo de la muerte, agitó sus colas más rápido que nunca y logró sacudirse a Pequeño Naranja y al zorro plateado. Con unas últimas sacudidas, dejó escapar el espíritu. Capítulo 747. Una construcción incompleta. Super criatura cazada, escorpión púrpura de doble cola. No se ha adquirido el alma de la bestia. La carne de esta criatura no es comestible, pero puedes cosechar su esencia geno de vida. Consume su esencia geno de vida para obtener una cantidad numérica aleatoria de super puntos geno, que varían de 0 a 10. Ansen escuchó el anuncio y se sintió un poco desanimado. Quería esperar hasta que la criatura diera a luz, pero ahora que ya la había matado, ni siquiera obtuvo el alma de la bestia. Todo lo que obtuvo fue una miserable esencia geno de vida. El escorpión de doble cola desapareció, dejando tras de sí una esencia de geno de vida púrpura oscura en el suelo donde una vez estuvo. Pero junto a ella había algo más, un huevo púrpura del tamaño de una pelota de ping-pong. Esto lo animó de inmediato. Al ver al zorro plateado con las fauces abiertas, preparándose para engullir el huevo, Ansen ordenó al angelito que agarrara al bastardo codicioso.
El zorro plateado gimió al angelito con evidente enfado. Sin embargo, no la atacó, porque sabía lo poderosa que era. El angelito le entregó el huevo púrpura a Ansem y luego regresó al mar del alma. El zorro plateado frotó su cabeza contra la pierna de Ansem y lo miró con adoración, con los ojos bien abiertos. Parecía que estaba suplicando. Lárgate de aquí y ya te comiste ese narciso antes. ¿Esto es mío? No había ninguna posibilidad de que le diera el huevo al zorro plateado, así que por ahora, simplemente se lo guardó en el bolsillo. Ansem podía ver a través del zorro plateado. Cuando se conocieron, el zorro plateado se había comportado de forma adorable y elegante. Pero con el tiempo, después de que Ansem lo había aceptado como mascota, se reveló que su boca era una máquina de masticar cruel, viciosa y babeante. Se comía cualquier delicia que encontrara sin tregua, y no dejaba ni una sola migaja para su amo. La única razón por la que estaba actuando de forma linda era porque quería algo, y esta era una actuación en la que Ansem no estaba dispuesto a caer. Ansem pensó que el tipo era un agujero negro para la comida, y no importaba cuánto le dieras, siempre podía meter más. El corazón de Zhou Yumei parecía roto, mientras atendía las heridas de Pequeño Naranja. Su mascota había sido picada 2 veces por la cola, y los lugares donde había sido alcanzada comenzaban a verse morados. Parecía como si hubiera sido envenenado. Esto hizo que Zhou Yumei se viera nerviosa, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Pequeño naranja, aguanta. Voy a salvarte, ¿de acuerdo? Dijo Zhou Yumei mientras atendía sus heridas, con las mejillas inundadas de lágrimas. Pero las heridas eran profundas y parecía imposible separar el veneno del cuerpo. Existía la posibilidad de que el veneno ya hubiera llegado a los órganos de Pequeño Naranja. Te lo ruego, por favor, vuelve a la alianza. Regresa allí y tráeme algunos antídotos. Haz eso y haré cualquier cosa. Suplicó Zhou Yumei en voz alta, después de correr hacia Ansenador. ¿Cualquier cosa? Ansem le dio a Zhou Yumei una extraña sonrisa mientras pedía confirmación. Zhou Yumei apretó los dientes y le dio la respuesta que deseaba. Sí, cualquier cosa. Claro. Espera un segundo. Ansem buscó en su inventario un bolígrafo y un papel, y luego redactó un contrato. Después de que terminó, se lo presentó a Zhou Yumei y le dijo: Si de verdad quieres decir cualquier cosa, entonces firma en la línea de puntos. ¿Es este un contrato de tráfico de personas? Preguntó Zhou Yumei, mientras examinaba los detalles del documento. Con los ojos muy abiertos, miró a Ansenador. Si lo firmaba, se convertiría en la sirvienta de Ansenador. Y también había otra condición en el papel. También tendría que entrenar a Pequeño Naranja para que cumpliera las órdenes de Ansenador. Era prácticamente un contrato de compre uno y llévese 2 gratis, en el que obtendría 2 nuevos sirvientes. Depende totalmente de ti si quieres firmarlo o no. Pero ese es el trato, el único trato. Le dijo Ansem con indiferencia. Pequeño Naranja realmente parecía estar en una condición grave, pero era una supercriatura de segunda generación. Incluso si no recibía un antídoto, eventualmente se recuperaría por sí solo. Sin embargo, Zhou Yumei no lo sabía, ya que no había aprendido mucho sobre la naturaleza de las supercriaturas. Su preocupación por Pequeño Naranja también nubló su juicio en gran medida. Se preocupó mucho mientras observaba a su mascota sufriendo. Zhou Yumei miró a Pequeño Naranja y vio lo débil que estaba, maullando hacia ella, con un aspecto muy lastimero. Lo firmaré. Zhou Yumei rechinó los dientes, tomó el bolígrafo y firmó el contrato. No quería que Pequeño Naranja sufriera más, después de lo que había hecho por ella. Si no fuera por la aceptación de la mascota como su amo, ella no estaría viva. Además, Pequeño Naranja solo estaba en este estado debido a su deseo de protegerla cuando creía que ella estaba en peligro. Así es.
Ansem extendió la mano para recuperar el contrato, pero Zhou Yumei se apartó. Antídoto. Zhou Yumei le presentó una mano vacía a An senador. Entonces, él abrió su inventario y colocó algunos antídotos en el pedestal de su palma. Apretando la mandíbula una vez más, le dio a Ansem el contrato firmado y corrió rápidamente hacia el lado de Pequeño Naranja para darle el antídoto. Ansem estaba muy satisfecho con este resultado y su nuevo contrato. Zhou Yumei y Pequeño Naranja ahora le pertenecían. Cuando regresara a la alianza, podría hacer que la familia de Zhou le pagara mucho dinero. Aunque ella era solo la hija de un concejal, el hombre se doblaría para recuperarla. Sin embargo, Ansem no quería hacerle nada malo a Zhou Yumei. Iba a salir pronto de la zona y planeaba llevarla con él. Ansem hizo este contrato para evitar que surgieran conflictos en el camino. Cada decisión tomada sería suya y evitaría discusiones innecesarias. Si Zhou Yumei se portaba bien y no causaba ningún problema, después de salir del desierto, Ansem ya no la mantendría como esclava. Y en el futuro, si necesitaba su ayuda, pensó que podría recurrir a ella. Ansem sabía que si Zhou Yumei llevaba a Pequeño Naranja a casa, se convertiría en una persona importante. Hacerla esclava no parecía muy realista. El antídoto funcionó y después de 2 días, el veneno dentro de Pequeño Naranja había desaparecido por completo. Ansem encontró un rincón, lejos del resto, e intentó abrir el huevo. Supercriatura cazada, construcción incompleta. No se ha adquirido el alma de la bestia. Consume su carne para obtener una cantidad numérica aleatoria de superpuntos geno, que oscila entre 0 y 5. Ansem nunca había oído hablar de que solo se pudieran conseguir 5 superpuntos geno, y el anuncio ni siquiera mencionaba el nombre de la criatura. El huevo debía ser poco más que un feto, y la criatura que había dentro aún no se había formado. Pero un solo superpunto geno era mejor que nada. Ansem lo cocinó a fuego abierto y añadió varias especias antes de comérselo. Has consumido la carne de una supercriatura. Tu total de superpuntos geno ha aumentado en 1. Una extraña sensación entró en el cuerpo de Ansem y sus células se sintieron más energizadas. El anuncio sonó 4 veces, lo que elevó su número en 4, hasta un total de 36. Hasta que Pequeño Naranja se curó, Ansem reunió recursos para el camino que les esperaba. Estaba listo para salir del refugio e intentar encontrar una salida del desierto negro. Durante los últimos días, no había encontrado ni rastro del hada alrededor del refugio, así que supuso que había regresado al subsuelo. Pero poco después de que salieran del refugio, el hada apareció de la nada. Agitó sus alas para producir nieve y se abalanzó furiosamente sobre An senador. Ansem no había pensado que el hada pudiera guardar tal rencor. Solo la había golpeado una vez, y aún así, deseaba vengarse. Capítulo 748, Tramposo de la segunda generación. Sin otra opción, Ansem rápidamente llevó a Zhou Yumei de vuelta al refugio. Aunque el angelito podía distraer al hada maníaca, la criatura no les permitiría un solo descanso o momento de reposo si intentaban el viaje mientras los perseguía. Y este era un viaje que requeriría paradas, así que no podían continuar con el hada pisándoles los talones. Y Ansem era responsable de la vida de Zhou Yumei en este momento, también. Por lo tanto, también tenía que compartir la preocupación por ella. Por lo tanto, Ansem decidió regresar al refugio y formular un plan sobre cómo podrían matar al hada, o al menos perder su persecución. Si no podían resolver eso, nunca podrían irse. Después de unos días, Ansem había ideado varias formas en las que podría luchar contra el hada. Pero si no podía matarla, no podía perderla. ¿De verdad esa cosa quiere luchar hasta la muerte conmigo? Ansem pensó que era un dilema incómodo. Afortunadamente, el hada no se atrevió a entrar en el refugio. Por lo tanto, planeó quedarse en el refugio aún más tiempo y ver si ella se iba o no.
Por mucho que despreciara a Hansen, no podía quedarse vigilando este lugar para siempre. No había nada que hacer mientras se quedaba en el refugio, así que Hansen regresó a la Alianza e investigó la hoja de cuero y su escritura. Quería encontrar cualquier información que pudiera sobre el pulso de sangre en el ejército. Hansen había visto el pulso de sangre de la Legión de Sangre antes, y era poco más que una doctrina religiosa que hablaba de leyendas y mitología. Nunca había oído que enseñaran habilidades antes. El pulso de sangre que tenía ahora en su posesión era completamente diferente. ¿De qué va todo esto, Hansen reflexionó sobre las preguntas que tenía durante un tiempo, pero finalmente decidió preguntarle a Inswan. Quería preguntarle si había una persona llamada Ingwaisen en el séptimo equipo del servicio secreto. Hansen la llamó, después de un tiempo de deliberación y vacilación. Dijo: Equipo Chin, recuerdo que una vez me dijiste que tenías un anciano en el servicio secreto. Sí, ¿qué pasa? Inswan parecía un poco confundida cuando Hansen le preguntó esto. Hace poco he oído hablar de un hombre llamado Chin Waizen. ¿Es él? Dijo Hansenador. Inswan asintió y dijo: Había una persona llamada Chin Waizen en nuestra familia, así que, ¿de quién lo has oído? ¿Y por qué alguien mencionaría su nombre? Iba camino al refugio Cristal Azul cuando me encontré con un anciano en el camino. Dijo que era amigo de Chin Waizen, uno que solía viajar con él en el segundo santuario de Dios. Mencionó que su último contacto con Chin Waizen fue en un viaje que hizo al Desierto Negro. Nunca más supo de él, así que es posible que muriera allí. Solo pensé que debería mencionarte esto, eso es todo. Dijo Hansenador. Inswan se rió en respuesta, diciendo: Debes haberte creído un cuento chino. Había un anciano nuestro llamado Chin Waizen, pero era miembro del séptimo equipo del servicio secreto. Debió estar entre las primeras personas en poner un pie en este mundo. Murió poco después de regresar. ¿Cómo podría haber muerto en ese mundo? ¿Y cómo podría haber sido el segundo santuario de Dios? En aquel entonces, apenas habían descubierto la existencia de los santuarios de dioses. Cuando estaba vivo, ni siquiera sabían de la diferencia de niveles entre los santuarios. Hansen se quedó helado por un momento, al no haber pensado en este tema antes. Cuando An Jingxi entró por primera vez, fue poco después del descubrimiento de los santuarios. Ni siquiera él habría sabido de los niveles que los separaban. Incluso si lo supieran, no podrían haber estado allí mucho tiempo, y ciertamente no podrían haber estado ya en el segundo santuario de Dios. Después de regresar de los santuarios, la gente murió una por una. No regresaron a los santuarios, así que no había forma de que murieran allí. Y especialmente no podían regresar al segundo santuario de Dios. Pero esto solo aumentó la confusión de Hansenador. Si esa persona no era Chin Waizen, ¿quién era? ¿Por qué poseería la licencia de trabajo de Chin Waizen? Debí ser engañado entonces. Lo siento. Hansen tosió después. ¿Dónde estás ahora, de todos modos? Inswan sonrió y no insistió más en el tema. Todavía estoy en el Desierto Negro. Hansen no se atrevió a decir que encontró el cuerpo de ese hombre. Si realmente no era Ingwaisen, decírselo solo la confundiría. Después de terminar la conversación con Inswan, Hansen se encontró atrapado en un desconcertante dilema. Identificar a esa persona parecía difícil, y tratar de averiguar lo que pudo haber ocurrido allí parecía aún más difícil. Pero Hansen no era una persona que buscara la verdad. Si había un rompecabezas que resultaba demasiado difícil de resolver, prefería dejar el tema de lado antes que seguir confundiéndose con él. Hansen no planeaba aprender pulso de sangre. Después de todo, su Sutra Dongsuan era uno de los mejores Sigons. No quería perder tiempo aprendiendo uno nuevo que no produjera más beneficios. Hansen estaba investigando el pulso de sangre para ver si había algo particularmente especial en él. Pero después de un tiempo leyendo, Hansen comenzó a darse cuenta de que el pulso de sangre tenía una mayor profundidad que piel de jade.
Mientras que Hansen solo había desbloqueado uno, Piel de Jade tenía 9 niveles que podía desbloquear en total. Su Sutra Dongshuan tenía 10 niveles. Pulso de Sangre también tenía 10 niveles de posibles desbloqueos, lo que lo colocaba al mismo nivel que el Sutra Dongshuan. A través de la investigación de Hansen, se encontró con el conocimiento de una función del pulso de sangre que le pareció particularmente notable. Practicar el pulso de sangre podría extender tus poderes con él. Los poderes que obtuvieras también podían ser genéticos y sus rasgos y beneficios podían transmitirse a tus hijos cuando nacieran. Para decirlo de forma más científica, después de practicar el pulso de sangre, quedaría escrito en tu código genético. La generación que siguiera al aprendiz recibiría los poderes cuando nacieran. Era un pensamiento aterrador. La tecnología había llegado tan lejos que había permitido a los humanos modificar ciertos genes y curar aflicciones genéticas que se transmitían a través de generaciones. Pero supuestamente era imposible transmitir habilidades a los hijos a través de sus genes. Los genes humanos se veían afectados después de unas cuantas generaciones o docenas de generaciones, era algo a lo que los humanos se referían como evolución. Esta forma de evolución era bastante lenta, pero los resultados eran más fáciles de ver tras el descubrimiento de los santuarios de dioses. Cada nueva generación de habitantes de los santuarios poseía de forma natural un mayor nivel de forma física. Sin embargo, los aumentos no eran masivos. Y las diferencias notables solo surgían después de unas cuantas generaciones. Pero que el aprendizaje del pulso de sangre se convirtiera en un don genético natural para tus hijos era un aspecto bastante impactante. Un poder como este daba más miedo que la simple modificación genética. Los herederos de tal talento podrían ser considerados tramposos, incluso. Para aquellos que heredaran la habilidad, sin duda resultaría ser una gran ventaja desde el momento en que nacieran. Era como estar unas cuantas generaciones por delante de tus compañeros. Capítulo 749. Reliquias. El texto en cuero que Hansen estaba leyendo decía que la iniciación de la práctica del pulso de sangre requería una reliquia del pulso de sangre. Si obtenías una, solo entonces podías empezar a aprender la habilidad de verdad. Intentar aprenderla antes de conseguir una de estas reliquias sería una pérdida de tiempo. Hansen buscó más y más información sobre la Legión de Sangre y encontró algunos temas relacionados con las reliquias de la Legión de Sangre. Desafortunadamente, nadie más sabía lo que eran tampoco. La única información disponible indicaba que las reliquias de la Legión de Sangre eran regalos dados a los humanos por los dioses de sangre. Por lo general, eran transmitidas a través de las generaciones por los ardientes seguidores familiares de la Legión de Sangre. Los extraños nunca tenían acceso a ellas, e incluso los miembros de bajo nivel del culto no podían verlas. Estaban reservadas solo para los miembros de alto rango de la Legión de Sangre. Aunque a Hansen le habría encantado darle una ventaja a su futuro hijo, no tenía ni idea de dónde podría encontrar una reliquia propia. Y siendo totalmente sincero consigo mismo, no estaba seguro de si este requisito que se indicaba en el pergamino de cuero era cierto. No le parecía muy creíble. Después de ducharse, a Hansen le apetecía comer algo. Sin embargo, antes de irse, oyó que llamaban a su puerta. Era Ji Yanran. Mi capitana, ¿cómo has encontrado tiempo para visitarme en mi pequeña cabaña? Bromeó Hansen, sonriendo. Sin embargo, Ji Yanran parecía extraña ese día. Y no parecía estar de humor para seguirle el juego a las bromas de Hansenador. Lo miraba raro, y era como si quisiera decirle algo, pero por alguna razón, una fuerza fantasma la retenía. Yanran, ¿qué ha pasado? Hansen rara vez veía a Ji Yanran en tal condición, y esto le preocupaba. Inmediatamente le cogió la mano y la acercó. ¿Qué ha pasado, cariño? No me asustes así. Hansen estaba entrando en pánico, al no haber visto nunca la cara de Ji Yanran así. Ji Yanran apretó la mandíbula.
En respuesta a la súplica de Ansen, se dio la vuelta y dijo con una voz tan baja y tensa como la de un mosquito. Mi abuelo quiere verte. Era como si su voz pulsara un botón de silencio, mientras su frase se desvanecía. Tenía las mejillas rojas, como si hubieran prendido fuego. ¿Tu abuelo? ¿Para qué querrá verme? Ansen se sorprendió. Nada. Pero si no quieres ir, no pasa nada. Y si es así, me regreso. Después de decir eso, Hee-Jan-ran salió corriendo apresuradamente y sin mirar atrás. Ansen la vio irse aturdido, y ni siquiera tuvo tiempo de pensar en lo que acababa de suceder. ¿Qué está pasando? ¿Su abuelo quiere conocerme? Su abuelo es uno de los pocos semidioses. ¿Por qué querría conocerme? ¿Será por la esencia del geno de vida o por mi angelito? Ansen le dio vueltas a estas preguntas mientras perseguía a Hee-Jan-ran. Pero ella era demasiado rápida, y después de doblar un pasillo, ya estaba demasiado lejos para alcanzarla. Me da mucha pena Hee-Jan-ran, estar con un imbécil como tú. Annie estaba de pie afuera de una puerta, mirando fríamente a Ansen mientras hablaba. ¿Qué quieres decir con eso? Ansen frunció el ceño y le devolvió la mirada a Annie. ¿Qué quieres decir con qué quiero decir? Eres un hombre. Ella es una buena mujer. Ha estado contigo todo este tiempo y aún no le has propuesto matrimonio. ¿Cómo se supone que va a explicar esto a su familia? Explicó Annie con frialdad. La cara de Ansen se puso roja. Abrió la boca para hablar, pero no le salió ninguna palabra. ¿O estás esperando a que la dama te lo pida primero? Dijo Annie con frialdad. ¿Su abuelo quiere hablar conmigo sobre una propuesta de matrimonio? Preguntó Ansen, sorprendido, ya que no tenía experiencia en este tipo de cosas. ¿Discutir una propuesta con él? Te matará. Annie miró a Hansen como si estuviera observando a un idiota. Hermana Annie, sabes que no tengo experiencia en estos asuntos. ¿Por qué no me ofreces alguna guía? Si lo haces, prometo devolver tu amabilidad. Ansen le rogó rápidamente a Annie, debido a su completa falta de conocimiento sobre el tema. El rostro de Annie parecía más tranquilo, pero aún así dijo con frialdad. Si sigues con Hee-Jan-ran así, sin ninguna indicación de un compromiso adecuado, no serán solo los viejos tradicionales los que no te soporten. Yo tampoco te soportaré. Si realmente quieres estar con Jan-ran, al menos comprométete. Entonces, eso sería una señal para su familia. ¿Alguna vez te has parado un minuto a pensar en la presión que ha estado sufriendo ella por estar contigo? Especialmente en una familia como la suya. Es mi negligencia. Respondió Ansen rápidamente. Al viejo Yi realmente le encantan sus hijos, y es un viejo muy tradicional. Si lo ves, mejor sugiere este asunto de una propuesta de matrimonio. Si en lugar de eso hablas más tonterías, te matará. Annie hizo una pausa por un momento, pero luego continuó diciendo. Pero antes de eso, le debes una propuesta de matrimonio a Yi Yanran. Si no tienes una en mente ahora, entonces no hay razón para que vayas a visitar a su familia. Después de eso, Annie se dio la vuelta, se fue e ignoró a Ansenador. El corazón de Ansen se sentía como si estuviera sudando. Era tan libre y relajado estando con Hee-Jan-ran antes. Nunca había pensado mucho en el futuro, ni había considerado cómo resultarían las cosas al final. Solía pensar en estas cosas, pero había asumido que era demasiado pronto. Quería completar su servicio primero. En lo único en lo que no había reparado era en la presión que ella podría haber estado recibiendo de su familia. Esta fue mi propia culpa. Ansen se culpó a sí mismo. Realmente quería vivir y estar con Hee-Jan-ran. Había muchas chicas guapas, pero estar con alguien con quien pudieras ser tú mismo y sentirte cómodo al lado, incluso si era solo un silencio, que estuviera libre de incomodidad, pocas chicas ofrecían este tipo de compañía. A veces,
Todo lo que hacía falta era una mirada o un ligero movimiento para saber lo que el otro quería. A Ansen le gustaba mucho Ji Yanran, y sabía que ella lo amaba a cambio. No había nada malo en eso. Ansen estaba seguro en su deseo de casarse con ella. Incluso si la familia Ji no lo aprobaba, aún encontraría la manera de casarse con ella. Una mujer tan buena como esa, debería ponerle mi etiqueta primero y no permitir que se la roben. Ansen se tocó la mandíbula y pensó en la mejor manera de proponer matrimonio. Y esta propuesta no sería solo sobre ellos dos, ambos necesitarían que sus padres estuvieran de acuerdo. Ansen tenía que preguntarle a Luo Sulan. Ansen no sabía cómo llevar a cabo esta propuesta, así que llamó a su madre. Le contó que se iba a comprometer con Ji Yanran. Ansen solía hablar de ella con su madre, así que no fue una gran sorpresa que estuviera mencionando esto ahora. Después de que Luo Sulan escuchó lo que Ansen tenía que decir, se quedó callada por un momento. Cuando rompió el silencio, dijo: ¿Estás seguro de que es la mujer que quieres? Sí, quiero casarme con esta mujer. Dijo Ansen con seguridad. Entonces fija una hora y fecha para reunirte con sus padres, para que puedas resolver todo este asunto ahora. Dijo Luo Sulan, con una sonrisa. Gracias, mamá. Ansen estaba muy contento. Aunque Luo Sulan y Ji Yanran nunca se habían conocido, ella estuvo de acuerdo rápidamente. Era una mujer muy comprensiva.